Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy vamos a hablar sobre la protección del sector público, además de sectores sensibles en nuestra sociedad, como es el sector sanitario. Va a estar con nosotros un reconocido experto en la comunidad de ciberseguridad de nuestro país, Antonio Grimaltos. Él es técnico del Servicio de Seguridad de la Información en el área de salud universal y salud pública de la Generalitat Valenciana. Él básicamente lo que hace es tratar de que con su conocimiento y expertise toda la red de salud de una comunidad, y ojo que al final está imbricada en otras comunidades, pues se eviten los graves problemas de filtraciones, de robos, de secuestro de información. Bueno, pues con él vamos hoy a dedicar nuestro programa, porque lo que queremos saber es cómo de alguna forma se acometen esa protección de entornos donde lo que tienen que saber es de medicina y no precisamente de protección, pero deben saber que deben estar protegidos. Bueno, pues en esos entornos es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con Antonio Grimaltos. También, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar de la RUTE, que ya tiene fecha y tiene entradas, y hoy precisamente con uno de sus fundadores vamos a conocer cuáles son las coordenadas de esta nueva cita indispensable para todos los que os dedicáis al mundo de la ciberseguridad y el desarrollo innovador de la protección de la información, y sobre todo os vamos a dar pistas sobre cómo acceder a estos encuentros de conocimiento, de comunidad y formativos. Ojo, que nos va a traer la edición de este año, y ahora enseguida con Román Ramírez, con uno de sus fundadores, vamos a charlar en este After Work. Lo vamos a hacer, por supuesto, como siempre, acompañados de los mejores. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Al primero de ellos puedo saludar ya en directo en este Cyber After Work. Pablo, es un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. El gusto es mío. Un lunes más. Gracias a ti y a los oyentes por estar un lunes más hablando de ciberseguridad. Un lunes que además ha sido movidito, por lo que habrás podido ver en las noticias. Sí, efectivamente. De noticias vamos a hablar, sobre todo de las noticias, ¿no?, que se están produciendo y que, pues, como cada semana, pues nos traen, pues, una nueva muesca en el revólver de aquellos que se dedican precisamente a las ciberamenazas y que ven cumplidos sus objetivos, y que, como digo, pues están por todos lados, cada vez con mucha más organización, y como nuestro ahora amigo invitado Román Ramírez nos dirá, con unas jerarquías y estructuras que llamarían mucho la atención del grado de profesionalización que están adquiriendo. De noticias hablaremos porque muchas de ellas, ojo, están publicadas en BitLife Media, es el medio de referencia dirigido con maestría con Mónica Valle, a la que ya saludo, Mónica, en este programa. ¿Cómo estás? Hola a todos, hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues un lunes más comentando noticias, que siempre hay noticias frescas en el ámbito de la ciberseguridad, y ahora hablaremos de todas ellas. Bueno, pues de este programa, como digo, estáis todos invitados a participar. Quedaros con muchas de las referencias porque vamos a decir muchas cosas. Es posible que hablemos de entradas a las que podéis acceder para la RUTE, y como siempre, nosotros vamos con los consejos que desde aquí os ofrecemos. Venga, vamos a ir empezando ya. El consejo es que mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora mucha más complejidad. Lo hemos contado en numerosos programas. Una amplia gama de escenarios operacionales dependen de la conectividad de los dispositivos, y el dispositivo más trivial, también lo hemos contado, puede llegar a ser el más peligroso si resulta comprometido. Bueno, pues las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Si queréis descubrir en qué consiste Zero Trust, podéis entrar en zscaler.es. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Nosotros vamos a hacer es saludar ya a nuestro amigo Román Ramírez. Nos acompaña, es fundador de la RUTE. ¿Cómo estás, Román? Es un placer verte y escucharte. Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Genial, muchísimas gracias. ¿Qué tal vosotros? Pues encantado de que nos pongas de nuevo. Hay una cosa que me preocupa,
que es el paso del tiempo. Y es que da la sensación de que ayer estábamos hablando de la pasada Routed, estábamos sorteando entradas, hoy volvemos a hacerlo. Me alegro de que siga siendo el evento de referencia. Me da el vértigo del tiempo, Román, ¿verdad? Que ya hemos consumido prácticamente un año, pero de nuevo estamos aquí otra vez. Es alucinante, la verdad. Yo ya antes planificaba pensando los proyectos en horas y ahora pienso en semanas directamente. Bueno, pues vamos, si te parece, a poner esa fecha para la Routed y sobre todo un poco lo que de momento podéis contar, porque tampoco es que queramos desvelar todas las sorpresas, que seguro que hay muchas, pero vamos a situarnos en el calendario, que la gente no se ponga nada. Bueno, este programa se puede escuchar al mismo tiempo que ir a la Routed, así que nosotros no somos una competencia directa con ellos. Venga, vamos a fijarlo en calendario, Román. Genial, gracias Eduardo. Pues el evento en sí será los días 9, 10 y 11 de marzo. Ya sabéis que marzo es el mes de la Routed, con lo que siempre apuntamos esa fecha. Y los días previos, lunes, martes, miércoles, haremos formaciones de todo tipo. Y como novedades, algo muy, 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 muy importante, que es el lema de Barrio Sésamo de solo no puedes, con amigos sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Colaborar con el equipo de ProTap, el equipo de Securiters, el equipo de Hacktricks para todos los Red Teamers, que sepáis que va a haber un track dedicado a Hacktricks. Y, por supuesto, con CryptoRed, que Alfonso está haciendo una labor excelente para atraer su comunidad. Y como noticia, en breve os daremos una noticia oficial de otra colaboración, pero que todavía no la puedo contar porque tenemos que cerrarla oficialmente. Así que, como gran novedad, estamos intentando que haya mucha diversificación de temáticas que se hayan seleccionado por grupos distintos, de tal manera que haya diversidad y diversidad de decisión, con lo que esperamos pues que eso sea bueno, ¿no?, para el asistente, que tenga mucha capacidad de elección. Luego, fíjate, has dicho, no, perdona, digo que el concepto de comunidad, ¿no?, que siempre hemos reivindicado y con el que nació, ¿no?, la Routed, que ya nos has explicado en muchas ocasiones, se reivindica hoy más que nunca, ¿no? Juntos pues somos más fuertes y tenemos más conocimiento, ¿no? Absolutamente. Y además que nosotros, al final, lo queramos o no, siempre vamos a tener pues nuestras preferencias y nuestros sesgos. En cambio, colaborando con gente que tendrá los suyos, pero que son distintos a los nuestros, pues vamos a ir a un entorno más diverso, ¿no? Con lo que para nosotros esto es muy importante y digamos que es una iniciativa piloto que esperemos que ya sea la norma en Routed. Pablo. Pues nada, enhorabuena una vez más a RootedCon y a Román en el sentido de hacer un evento de referencia y además, como bien dice, cada día más diverso. Y, oye, vamos a celebrar también esta nueva Routed con entradas, ¿no, Román? Que para nuestros oyentes, pues como siempre solemos hacer, vais a plantear una pregunta y los primeros que contesten esta pregunta en el correo afterwork@capitalradio.es tendrán su entrada para asistir a esta Routed y a ese montón de charlas que les va a costar elegir cuál quieren ver. Bien, bien. ¿Queréis que lance la pregunta ya? Hombre, yo, fíjate, te voy a hacer una pregunta más, o bueno, igual Mónica tiene alguna pregunta más para ti, ¿no? Porque lo has dicho, es comunidad, es encuentro, pero bueno, Moni, no sé si tú tienes alguna cuestión para Román, yo sí la tengo antes de esa pregunta, ¿vale? Que los oyentes vayan preparándose, que suelen ser muy facilonas, ¿eh? Pero bueno, yo no sé hoy si Román igual la hace difícil, ojo, ¿eh? No, nunca se sabe eso. Pero Eduardo, claro, no puedes adelantar si va a ser fácil o no, porque ya estás, bueno, haciendo que estén predispuestos a una cosa o a la otra. A lo mejor es una pregunta trampa. Una gestión de expectativas, sí, exactamente. Bueno, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de que llegue la Routed como todos los años. Me parece que es un gran acierto esa colaboración, porque cuantas más comunidades y más personas estén involucradas, muchísimo mejor. Y quería preguntarle a Román, yo sé que es un evento que está muy enfocado a los profesionales, que es importantísimo. ¿Crees que cada vez más se van a sumar personas no profesionales del ámbito de la ciberseguridad y qué os gustaría evolucionar en ese sentido? Pues es una pregunta importante, Mónica, y es una discusión interna constante en la organización de Routed. Mi postura, la mía personal, recordad que yo soy uno más de los que están organizando el evento, es que sigamos siempre en entorno profesional. Eventos de cara al ciudadano de calle y de más de concienciación que de trabajo profesional, yo creo que hay bastantes, ¿no? Y además que no creo que sea nuestra función el ir de cara al ciudadano estándar. A mí, si tuviera que elegir un modelo, yo quiero que Routed sea como un congreso de médicos, pero orientado a la ciberseguridad.
Entonces, a priori, mi postura es que no, pero mis compañeros pueden votar en contra y que luego les pegaré fuego, pero lamentablemente saldrá por votación. Creo que es muy interesante la reflexión de Román, ¿no? Hay espacios, este programa, ¿no? Trata de moverse pues en la proximidad del profesional, pero también en la cercanía con el ciudadano, ¿no? Trasladar o hacer un poco de esa descodificación a veces del complejo lenguaje. Pero sí que es cierto, y eso quizás se deba reflexionar, al final la ciberseguridad va a requerir no solo de especialistas, de lo técnico, sino también, como muchas veces hemos dicho, de otras áreas, ¿no? Que necesitan también la presencia de profesionales desde el derecho hasta lo que es la comunicación y otro tipo, ¿no? de áreas quizás no tan ingenieriles, ¿no? Por decirlo de esa manera, pero que también requieren, ¿no? Formar parte de la comunidad, porque muchas veces lo hemos dicho, Román, además tú participas de una manera muy activa, ¿no? En iniciativas que promueven no solo por supuesto, una labor social, ¿no? De integración laboral de personas en una situación pues difícil, sino también de la necesidad de que se necesita aumentar el talento, ¿no? En número y en cantidad de especialistas en las áreas ciber, ¿no? No solo exclusivamente en esas partes, ¿no? más técnicas, ¿no? Que son muchas veces las que piensa la gente que es solo la ciberseguridad, ¿no? Pero ojo, yo aquí puntualizo siempre una cosa, tú, Eduardo, eres un técnico de lo tuyo. Y los juristas son técnicos de lo suyo, y los financieros son técnicos de lo suyo, y los informáticos somos técnicos de lo nuestro. En nuestro evento hay muchas charlas, por ejemplo, constitucionalistas o no constitucionalistas, hay charlas de derecho, hay charlas de finanzas aplicadas a la ciberseguridad. O sea, RootedCon es un evento eminentemente técnico, pero técnico de todas las disciplinas técnicas que hay en ciberseguridad, no solamente de informática. Lo que no vamos a hacer a priori a corto plazo es abrirlo al ciudadano de calle. Es decir, no queremos hacer concienciación, queremos hacer charlas de profesionales. Ya, y efectivamente, hay otras instituciones que hacen concienciación. Ahí está, eso es. Bueno, pues si hay algún abogado en la sala o algún experto en ciberseguridad, digo abogado interesado en el mundo ciber, que preste atención a la pregunta que va a formular Román Ramírez, que va a ser extremadamente difícil, ¿vale? Y que además, si es que por casualidad sabéis la respuesta, la podéis compartir con rapidez en el correo electrónico del programa afterwork@capitalradio.es. Así que, Román, ahí tienes el micro para plantear la cuestión y que se gane una entrada para la Rooted. Muy bien, pues la pregunta es: ¿quién fue el primer ponente en RootedCon que recibió el premio Antonio Ropero, que actualmente se conoce como premio Raúl Jover? Madre mía, o sea que ya estáis tirando de hemeroteca, de videoteca o de los colegas que fueron a esa primera Rooted para dar con la respuesta. Repetimos, venga Román, vamos a repetirla para que luego no haya género de dudas. ¿Quién fue el primer ponente en RootedCon que recibió el premio Antonio Ropero, actualmente conocido como premio Raúl Jover, en la historia de Rooted? Fíjate si será difícil, que no la sabe ni Pablo San Emeterio. Yo se la preguntaré a ChatGPT. Seguro que lo sabe. Nunca se sabe de inteligencia artificial. Seguro que de inteligencia artificial se hablará mucho, y ojo que es un tema que tenemos muy pendiente de desarrollar en este Cyber Afterwork. Bueno, pues ahí queda la pregunta. Nosotros, por supuesto, que hasta ese 9 de marzo seguiremos acompañando a RootedCon en la difusión de este evento, y por supuesto estaremos encantados no solo de contar con sus protagonistas, sino de contribuir a la divulgación con esas entradas que podéis obtener a través de este programa. Román, os deseamos que concluyáis con éxito todos esos acuerdos que van a ser sorpresa para los participantes, y por supuesto estamos como siempre en contacto con este programa para, como decimos, darle difusión. 9 al 11 de marzo en la cita en Kinépolis, entiendo, donde es unos días importantes para la ciberseguridad, y allí por supuesto que nos veremos. Antes lo haremos por este programa. Román, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Amigos, nosotros vamos con las noticias. Venga, vamos allá. After Work con Eduardo Castillo.
Y decía Pablo precisamente, ¿no?, que había empezado la semana calentita, no sé si en España o en Italia, porque al parecer y de una manera ya muy institucional, desde el gobierno se ha alertado de una gran oleada de ataques. Todos recordamos que cuando la pandemia empezó en Milán no tardó en volver a España. Yo no sé si esto podría ser algo similar. Pablo, ¿qué ha pasado? Pues totalmente. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la Agencia de Ciberseguridad italiana, además esto lo podemos leer en el medio de Mónica, en Bitlight Media, ha alertado de un ataque de ransomware que está aprovechando una vulnerabilidad en los servidores de VMware SXI. Para los que no lo sepan, o para los oyentes que no sepan lo que son estos servidores, son servidores que permiten ejecutar máquinas virtuales. A día de hoy casi toda la computación en la nube se basa en máquinas virtuales y muchas empresas que se montan sus cloud privadas o que tienen sus propios CPDs utilizan esta tecnología. ¿Qué ocurre? Que esta tecnología tiene una vulnerabilidad desde 2021, ojo, y que existe un parche para que permite corregirlo, que esa vulnerabilidad lo que permitía era ejecutar código de forma remota. Es decir, si uno de los puertos que es vulnerable está expuesto a Internet, es algo parecido, si me permites la comparación, con WannaCry. Es decir, hace ya casi 6 años, WannaCry lo que aprovechaba era una vulnerabilidad en que si encontraba un puerto abierto podía ejecutar código en las máquinas remotas. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Y la alerta lo que estaba indicando es que a todas las empresas que se estaban detectando una campaña de ataque que utilizaba esta vulnerabilidad, todas aquellas empresas que no hayan actualizado este software, que corran a hacerlo porque pueden ser víctimas de este ransomware. Efectivamente. Y además es que la propia agencia que decías, Pablo, italiana, ha advertido de la importancia de actualizar los sistemas inmediatamente porque son miles esos servidores que están siendo vulnerables ahora mismo a ese potencial ataque que además instala un ransomware que está bloqueando y cifrando esos servidores. Por tanto, todas las empresas e instituciones que tengan ese software, ese sistema de VMware y que no lo hayan parcheado en su día, que recordemos que está esa actualización disponible desde febrero de 2021, tienen que revisarlo ya. Y el resto de los CERT, porque este aviso lo dio inicialmente, antes que Italia, lo dio el CSIRT de Francia. Italia lo ha dado, digamos, una mayor alerta porque también ha detectado que muchas de sus instituciones y de sus sistemas habían estado siendo víctimas de estos ataques y que potencialmente muchos otros podrían ser víctimas de este ataque de ransomware. Y de hecho también nuestro CERT, del Centro Criptológico Nacional, está advirtiendo de esta campaña de explotación de vulnerabilidades de VMware SXI y que es un nivel de peligrosidad alto, por lo tanto es importante que se actualice. Desde el CCN dicen que podría haber más de 3.200 servidores comprometidos en todo el mundo y estamos hablando de que cualquier país, nosotros también tendremos muchos servidores comprometidos porque es un sistema utilizado, como vemos, a nivel mundial. Oye, ¿creéis que esto va a ser la tónica general de futuro? Es decir, encontrarnos con pues una vulnerabilidad que va a afectar a miles de compañías públicas y privadas dentro de un país y que se va a producir pues una poco menos que una oleada de secuestros de información, como si fuesen un atraco masivo al mismo tiempo en muchos lugares, no en muchas empresas. ¿Creéis que esto es algo excepcional o va a ser la tónica a la que nos vamos a enfrentar? A ver, yo creo que va a ser algo que vamos a ver periódicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos ataques, igual que lo referenciaba el antiguo WannaCry, que yo creo que todo el mundo lo tiene todavía en la mente, aunque hayan pasado 6 años y lo hayan podido ir olvidando, todo el mundo se acuerda de esa semana o ese fin de semana del ataque de WannaCry. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de ataques o este tipo de alertas lo que suelen basarse es en una vulnerabilidad pues bastante crítica y una vulnerabilidad que afecta a sistemas bastante implantados, es decir, tienes un software ampliamente difundido. Con estas dos variables, lo que ocurre es que normalmente este tipo de fallos pues igual se encuentran cada 3 años, cada 4 años, con suerte para los atacantes. Entonces, lo vamos a ir viendo, probablemente se vea más a menudo, pero tiene que darse el caso de que sea una vulnerabilidad que no se haya actualizado y
que los atacantes la automaticen. Esto, al fin y al cabo, no es más que una automatización de un ataque y una sistematización de un ataque para instalar un ransomware. Y por cierto, yo creo que es interesante también mencionar, porque ha habido cierta confusión a lo largo de ayer y de hoy cuando salió esta noticia, porque ha coincidido que un operador de telefonía italiano, TIM, sufrió ayer cortes y problemas técnicos que en principio son debidos a un fallo suyo de los DNS. No está relacionado con este ciberataque ni está relacionado en principio con ningún tipo de ransomware, a no ser que se diga lo contrario. Es un fallo técnico que, digamos, dejó sin servicio a muchísimos italianos que son clientes de este operador. Y ha habido cierta confusión con que era un ataque múltiple, que estaban vinculados, pero en principio, y esta es yo creo mi opinión, que no están vinculados en este sentido. Bueno, pues alerta, porque insistimos, si esto se da la primera alerta se produce en Francia, luego se traslada a Italia, es que además, gracias a esa conexión y comunicación a escala europea, bueno, pues hay que estar muy prudentes en todas las actualizaciones que tengamos que hacer de nuestros sistemas. Otra noticia que ya es mucho más local, pero que también tiene que ver, ojo, con los intentos de fraude, es y más con algo tan sensible como las multas de tráfico, y es que hay una campaña de phishing bajo un falso aviso de multa de la Dirección General de Tráfico. A nadie le gusta que le lleguen y normalmente nos las creemos todas, porque igual pensamos que hemos pasado por una zona pues a una velocidad quizás inadecuada. Mónica, lo publicáis nuevamente en BitLife Media. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede evitar? Pues periódicamente este tipo de campañas vuelven a la carga con pues cebos tan interesantes como este. ¿Qué está ocurriendo? Pues una nueva campaña de phishing, en este caso, que está utilizando como gancho una multa supuestamente de la DGT. Entonces los ciberdelincuentes están suplantando a la DGT y solicitan a las víctimas que reciben ese ataque que se descarguen un archivo. Así que mucho cuidado, todos los que nos estáis escuchando, si recibís un correo electrónico que dice ser de la DGT con un asunto que es multa no pagada o similar, porque también puede ser que vayan cambiando el asunto, que vayan cambiando los conceptos a lo largo de las próximas semanas. Muy importante que sepáis que no se trata de la DGT, de hecho la DGT no envía este tipo de correos en este sentido. Así que importante no abrirlo, si lo abrimos, en ningún caso descargar el documento, porque ahí es cuando tenemos el problema, porque se descarga un ejecutable que al ejecutarlo infecta el equipo y ya pues estamos poniendo totalmente en riesgo el dispositivo y por supuesto toda la información. Pablo. Pues como bien decía Mónica, un cebo más, un cebo que nos vuelve a visitar periódicamente, igual que los cebos relacionados con la falta de pago de la Seguridad Social. Dentro de poco, cuando empiece la campaña de la renta, tendremos el cebo de los impuestos de la campaña de la renta, de que no hemos pagado, de cosas que debamos y están atrasadas. Como siempre, intentan crearnos la angustia o la ansiedad de que algo que tenemos que pagar y tenemos que pagarlo rápido, porque normalmente estas multas suelen tener un descuento si las pagas pronto. Y con este lema, pues intentando otra vez más, pues entrar en equipos, infectar equipos y, pues como siempre, como bien dice Mónica, este tipo de correos no llegan por parte de la DGT avisándote de esa tardanza de la multa, y verificar. Siempre decimos que es importante aprender a verificar el remitente del correo, saber quién es el que te lo está mandando, para identificar cuándo es el emisor correcto y cuándo es alguien que está suplantando esa identidad. La verdad es que Pablo ha dado en el clavo en un tema que es el de las campañas, ¿no? Frecuentes y recurrentes, ¿no? De phishing, que ya están perfectamente estudiadas y que siguen teniendo mucho éxito, Mónica, y hay que tener, pues como decíamos antes en una de nuestras recomendaciones, confianza cero frente a lo que nos pueda llegar. Sí, totalmente. Además, no necesariamente estos tipos de phishing nos llegan a través del correo electrónico, como sabéis y como hemos recordado muchas veces, a través de SMS e incluso, por supuesto, a través de redes sociales, a través de WhatsApp cada vez más y a través del teléfono. Nos pueden llamar haciéndose pasar por cualquier empresa, por cualquier institución, intentando
que les demos unos datos personales o intentando que introduzcamos en un formulario datos de nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Al final, lo que decía Pablo, ¿no? Tenemos que ser siempre muy desconfiados en cuanto haya un asunto que aluda a la urgencia, que eso siempre nos va a poner un poco más nerviosos y hace que bajemos la guardia y a lo mejor no desconfiemos tanto, sobre todo si son pues instituciones como la DGT o como Hacienda, ¿no? Que nos están pidiendo información que nos está poniendo en una situación un poco más crítica. Entonces, pararnos a pensar, no dejarnos llevar por esa urgencia, por supuesto, siempre verificar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sin responder al mensaje que nos están mandando, ya sea SMS, correo electrónico, lo que sea, sino por otra fuente de información. Si nos está llegando esta información de la DGT, pues contactemos por la DGT para verificar que es cierto, o de un banco o de la institución que sea. Y no dejarnos llevar porque esto está a la orden del día y será mejor siempre ser un poco precavidos, que habrá tiempo para solucionarlo. Bueno, pues enseguida vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado, con Antonio Grimaltos. Él es técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, sobre cómo protegemos entornos empresariales y entornos, en este caso, sanitarios, muy complejos, muy delicados y que requiere de la colaboración de personas que quizás no están habituadas, como él, como nuestros invitados, a este lenguaje tan técnico. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar aquí en nuestro programa. Hoy nos acompaña Antonio Grimaltos. Vamos a escuchar, no obstante, nosotros otros consejos. Porque si te interesa la bolsa, entonces tienes que saber que XTB te regala una acción por abrir cuenta. Lo has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en xtb.com y comprueba lo que te estamos contando. Un broker, muchas posibilidades en xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Hoy estás aquí y mañana en cualquier parte. Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR. Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues hoy, como decíamos, nuestro invitado es Antonio Grimaltos. Él es técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Antonio Grimaltos es una institución en el mundo de la ciberseguridad, de la protección de la información en el área de la ciberseguridad y especialmente del sector sanitario, que me atrevo a decir, Pablo, Mónica, que es uno de los más críticos y que requieren no solo un tratamiento especial, sino un tacto especial, Pablo. Por supuesto, los sectores sanitarios trabajan con lo más importante, que es la salud de las personas, y con también datos de tremenda sensibilidad y de carácter personal de lo más alto posible. Entonces, sí, estamos en uno de los escenarios, en uno de los sectores quizás más críticos con la privacidad y con la información y la seguridad que debe tener la misma. Pues ahora le vamos a pedir a Antonio Grimaltos que nos abra su micrófono y que comparta con nosotros lo que cada día
lleva a cabo a través de su trabajo como responsable de seguridad de la información. Antonio, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu. Sí, os escucho. Es un placer tenerte aquí y por fin. Hemos hablado tantas veces en entornos, por supuesto, radiofónicos, pero fuera de este programa, en esas coberturas que hacemos de las jornadas STIC, que siempre es un gusto poder hablar con uno de los, yo creo que referentes, ¿no? En lo que es no solo la puesta en marcha de estrategias para proteger los entornos sanitarios, sobre todo lejos de las amenazas cibernéticas, sino también generar una cultura de trabajo, ¿no? Que yo creo que es tan importante como proteger esos entornos, pues para que al final pues se pueda lograr la securización. Antonio, ¿qué es defender o proteger la seguridad de la información en los entornos sanitarios? ¿Qué supone? Mira, buenas tardes, Edu. Supone muchísimo, pero yo, si te parece, quería hacer una muy breve puntualización que creo que se lo merecen mis compañeros. En primer lugar, es un trabajo que no se puede hacer solo. Tenemos que tener un equipo y tenemos que trabajar en conjunto. Y en segundo lugar, lo estaba pensando esta tarde cuando volví en el tren a casa, es un orgullo que, de alguna manera, yo solo soy un funcionario. Quiero decir, trabajo en la administración pública, llevo 33 años y sigo siendo funcionario. Lo cual quiere decir que ese trabajo que hacen los funcionarios, que muchas veces no se nota en contraposición al trabajo que hacen, pues podríamos decir, primeros espadas de lo que es la ciberseguridad en España, pero creo que sin ese trabajo de los funcionarios, que muchas veces pasa desapercibido, ese nivel de ciberseguridad no sería posible. Y es de alguna manera un reconocimiento, pues eso, a todos mis compañeros que en otras consellerías de sanidad, en la mía, en diputaciones, en ayuntamientos, siguen trabajando todos los días para que esta administración pueda prestar un servicio a los ciudadanos y lo pueda prestar de forma segura. Tal vez el sitio en el que más puede o está sometido a más estrés es sanidad, porque recordad que nosotros abrimos no, nunca cerramos. Estamos 24/7 por 365 y ese servicio se mantiene llueva, nieve, haya una pandemia, da igual, sanidad no cierra nunca. Con lo cual, eso te obliga a mantener un nivel de estrés tremendo. Y creo que eso, de alguna manera, por poner un ejemplo, ¿vale? Llevamos 2 fines de semana, los 2 últimos, que hemos estado al pie del cañón fin de semana, porque el sábado pasado se generó una alerta que, debido a la venta, bueno, eso era lo que decía la noticia. A veces me parece que trabajamos en una película de espía, pero bueno, debido a la venta a la cesión de los Tiger alemanes de España a Ucrania. Sí. Leopard, perdón, he dicho Tiger, pero sí son Leopard. Pues se había generado una serie de ataques dirigidos a sanidad. Nosotros no estuvimos afectados. Hubieron otros compañeros que sí, pero nosotros a primera hora de la mañana ya estamos vigilando nuestra red, que se llama Arterias, como se iba a llamar de otra manera, en sanidad, ¿vale? Estábamos vigilando Arterias, estábamos vigilando que los F5, que no son los cazas, evidentemente, no estuvieran recibiendo ataques de denegación de servicio. Y este sábado, a primera hora del sábado, el CERT francés, que hoy lo han replicado el CSIRT y el CCN, enviaba una alerta sobre cifrado de servidores VMware, ¿vale? La solución era sencilla, parchear, pero deshabilitar un protocolo y un puerto. Bueno, pues nosotros eso el sábado por la mañana en sanidad, nosotros ya lo habíamos hecho. Habíamos leído la noticia, quiero decir, de una parte el proteger estos entornos sanitarios se compone de, uno, pues que esas alertas nos las empecemos a tomar en serio y nos aprovechamos muchísimo de la colaboración de otros CERT, de otros organismos, de medios de comunicación, de blogs. Leemos continuamente para estar lo más atentos posible. Y luego, pues también se trata de echarle un poco de
imaginación en el sentido de que estamos ahora embarcados en, aparte de muchas otras cosas, en dos soluciones en tres prácticamente, ¿vale? Que yo creo que resuelven una gran problemática que tienen todos los servicios de salud. Si quieres comentar algo, si quieres que te las comente los tres grandes, entre comillas, proyectos que tenemos y que estamos abordando para solventar esos problemas que vienen derivados de cómo trabajamos y de cómo es nuestra infraestructura. Ahora vamos a ver esos tres grandes áreas, pero sí que me gustaría que Mónica, Pablo, hiciesen una primera reflexión sobre precisamente tu reflexión, ¿no? Y yo creo que además es muy interesante lo que nos ha contado Antonio. Es decir, al final muchas veces hemos no dado a entender, pero sí hemos dicho que, bueno, parece que muchos ciberatacantes, pues cuando es cuestiones de salud o cuando es cuestiones un poco más delicadas, pues parece que no se meten. Pero ojo, en la ciberguerra nadie entiende de concesiones, y el hecho de que se produzca una alineación con pues las políticas de defensa de la Unión Europea con el envío de esos Leopard supone una amenaza para los hospitales de toda España. Ojo, no estamos hablando de las infraestructuras del Ministerio de Defensa, sino de los hospitales para toda España. Entonces, tanto eso como el trabajo conjunto, yo creo que Mónica sí que tiene una reflexión, lo que nos ha dicho Antonio. Sin duda, Antonio, bueno, es un verdadero placer tenerte aquí y aprender siempre contigo, y especialmente de este tema que es tan importante, ¿verdad? Que es vital. Como decías, todo está conectado y fíjate, lo que comentabas también de que es importante y dice mucho de ti, Antonio, que hayas mencionado primero ese equipo que está, digamos, ayudándonos a estar más preparados, a prevenir esos ataques, a solucionarlos también cuando haya cualquier incidente. Personas que están muy preparadas y, sobre todo, que esto es estar atento 365 días, 24 horas al día, porque esto no para nunca, Antonio, ¿no? Fíjate que nos estabas hablando del sábado, este fin de semana, que salían estas alertas sobre estos posibles ataques que estaban explotando esta vulnerabilidad. Uh-huh. Sí, entonces, y la semana anterior, y hace 15 días no me acuerdo. Además, no sé si lo notáis, pero le han cogido gusto a los sábados. Y a los viernes por la tarde, ¿verdad, Antonio? Y a los viernes por la tarde a las 7. O sea, claro. Yo creo que nos dan una semana tranquila, podemos avanzar en todo y luego ya el fin de semana tenemos que dedicarnos a esto. Oye, el placer, Mónica, es mío de estar con vosotros, de verdad, porque esta labor que hacéis es una cosa que yo creo que es impagable. Esta labor de difusión en todas las jornadas, en Capital Radio en sí mismo, lo que es el proyecto, yo creo que es una labor impagable y de verdad os doy las gracias y me siento muy halagado de que me hayáis llamado, Lo digo como lo siento. Bueno, muchas gracias a ti y sobre todo por la labor que hacéis, que no se ve, y yo creo que es muy importante, ¿verdad, Edu, Pablo? Pues darle difusión y que los oyentes puedan entender todo lo que se está haciendo, que no es tan visible, pero que está ahí. Es muchísimo trabajo. Sí, ahora mismo además que hay un gran debate, ¿no?, sobre la sanidad en España, donde muchas veces se nos olvida el fondo del asunto. Es decir, por supuesto que hay ahora mismo una gran necesidad de cuidar a nuestros sanitarios, de que trabajen en las mejores condiciones posibles y con los mayores medios dentro de la escasez a la que nos enfrentamos, ¿vale? Pero que también sepan que detrás de esos sanitarios se mantiene precisamente la operatividad de esos sanitarios gracias al trabajo de técnicos especialistas que cubren amenazas que no se ven en ese discurso, a veces ruido político que se genera en torno al mundo de la sanidad. Antonio, nos hablabas de 3 escenarios, ¿no?, que son claves para el trabajo que desarrolláis. ¿Cuáles son? Mira, el primero de todos es un proyecto y si no os importa voy a nombrar quiénes han sido nuestros partners en este proyecto, porque creo que también esa implicación que a veces vemos en las empresas privadas, que desde su objetivo es vender, yo no soy un inocente que nací ayer. El objetivo de la empresa privada es vender, porque trabajan para ganar dinero. Pero se puede trabajar para ganar dinero de muchísimas formas. Y nosotros, por suerte, hemos encontrado unos partners espectaculares, en el sentido de que, junto con el CCN, una de las cosas que vimos en estas últimas jornadas fue cómo securizar
los accesos remotos a la consellería. Tened en cuenta que sanidad, médicos hay en cárceles, médicos hay en residencias de ancianos, médicos hay en colegios, médicos hay prácticamente en todos los sitios, todo en hospitales privados, porque a veces derivamos pacientes porque no podemos atender toda la demanda. Todas esas conexiones tienen que seguir consultando las bases de datos de los historiales médicos, radiografías, etcétera, de consellería. Eso supone que de alguna manera tenemos 11.000 conexiones externas a consellería. O sea, 11.000 y no sé si me he quedado corto, con VPNs, con Tulan, y entonces con EMMA, que es un producto del CCN, con Open Cloud y con NunSys, fabricamos una versión de EMMA que es el módulo para el control de accesos remotos. EMMA Bar, yo expliqué en las jornadas. Ese EMMA Bar lo que hace es, antes de que cualquier equipo se conecte a la Consellería de Sanidad, EMMA Bar le hace una auditoría basada en Clara, que es otra herramienta del CCN. Es como tú tienes que entrar en la Consellería y traías la mascarilla desde casa, es la VPN. Traías el certificado COVID, son tus credenciales para conectarte. Pero hay una cosa que hasta que no pusimos EMMA Bar no podíamos hacer, que es tomar la temperatura a la entrada de consellería. Si tienes 38 te vas a casa y no entras. Si no cumples con unos requisitos mínimos de los que establece el Esquema Nacional de Seguridad, no dejo que te conectes. Eso nos provoca muchos problemas y hemos tenido que implementar un servicio 24/7 como es consellería. Pero claro, de un golpe hemos quitado que no cualquiera se pueda conectar, porque evidentemente si tú eres un hacker, pues seguramente, Eduardo, tu PC estará actualizado, no tendrá un antivirus. Es decir, no tendrá unas medidas de seguridad las que exige Clara, porque si las tienes no nos puede piratear. Y eso es lo que perseguimos con ese primer gran proyecto que es EMMA Bar. Yo decía que al fin y al cabo la vida es un riesgo y eso es lo que hicimos. Si corremos un riesgo con esas conexiones, pues lo que hicimos fue hacer un análisis de riesgos y para disminuir el riesgo solo pueden hacer dos cosas, o disminuir la probabilidad de que te ataquen o disminuir el impacto. En este caso, EMMA Bar, y ahí esas son lecciones que aprendió el gran José Antonio Mañas, que ha sido mi profesor y muchas veces mi inspiración. Pues ahí estoy disminuyendo el riesgo. Con eso no disminuyo el impacto, pero disminuye el riesgo de que esa amenaza, que es real, que a través de un tercero, desde un proveedor del aire acondicionado hasta lo que sea, entren a los sistemas de consellería a través de una VPN y prácticamente obtengan llaves del reino, porque al fin y al cabo somos de objetivo sanidad y seremos objetivos siempre, porque nuestros datos valen muchísimo dinero. No solo los datos de los pacientes, una investigación sobre un tratamiento de cáncer infantil que está llevándose a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, toda la casuística, documentación, pruebas que se han hecho, cualquier empresa pagaría, bueno, y más de las de donde prácticamente se venden las matriuscas, pagaría muchísimo dinero porque es una información privilegiada y están avanzando una investigación para sacar un tratamiento que nosotros estamos a punto casi de sacar. Hay un hospital en Madrid que ha sacado, y a lo mejor estoy muy civilizado con el tema del cáncer, pero bueno, ha sacado un test de detección precoz. Algo es capaz de detectar el cáncer antes de que se dé el tumor. Quiero decir, estamos hablando solo de datos de pacientes, estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de todo lo que se hace en sanidad. ¿Cómo vamos a ser la joya de la corona? Pues ese gran proyecto, el de EMMA Bar, securiza esos accesos remotos. No sé si tenéis alguno de los tres una pregunta sobre... Y por supuesto, los dos partners que han colaborado, que ha sido Open Cloud Factory y NunSys, pues me quito el sombrero, de verdad, porque se han dejado el alma. No se puede hacer eso que han hecho ellos solo por dinero. Se han dejado el alma en ese proyecto y en que ese proyecto funcione. Y de verdad, no es... De verdad, me siento orgulloso de haber trabajado con esa gente. No sé si tenéis alguna pregunta o...
La verdad es que, oye, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. El placer es nuestro de que nos acompañes y que nos puedas ilustrar con toda esa experiencia que tienes y precisamente, como decías, que los funcionarios también trabajáis en sábado y en domingo, sobre todo en la parte de seguridad, que no os quedáis en casa y que estéis siempre dando el callo y, como bien dices, no solo protegiendo los datos de los pacientes, sino también protegiendo esas patentes y esas investigaciones que cuestan mucho dinero hacer y mucho esfuerzo hacer para que luego, pues oye, al final llegue alguien, te robe todo ese trabajo y se lo lleve por el morro. Entonces, pues oye, gracias por vuestro trabajo, gracias también a los partners. Gracias, que va. Al final, cuando hablamos de eso, yo siempre digo que cuando protegemos los servicios esenciales, que son los de atención primaria y los de atención especializada, estamos protegiendo el presente. Pero cuando protegemos la parte de las investigaciones, yo siempre digo que estamos protegiendo el futuro. Y hace mucho tiempo oí en una película una frase que me impactó y es verdad. Y si no eres capaz de proteger el futuro es que no te lo mereces. Qué gran frase. Y eso es simplemente así. Si tenéis alguna pregunta más de este proyecto, porque creemos que es punta de lanza y no lo ha aprobado todavía ninguna Consellería de Sanidad. En eso estamos, y ya te digo, y gracias a estas dos empresas que se han implicado al máximo. Yo animaría al resto de consejerías a que lo utilicen y que se pongan en contacto contigo y lo utilicen. Yo te iba a preguntar más por los otros dos proyectos, porque has dicho que tenías 3 y este me ha parecido súper interesante y, joder, pues los otros dos me llaman mucho la atención. Espérate que el que viene ahora... Mira, tenemos multitud, ese, si yo no me equivoco, será el gran proyecto de este año, porque en Bavaria está en marcha, ¿vale? Está en modo prueba y tal, pero vamos, eso es irretratable y vamos, no se puede volver atrás. El otro gran proyecto que tenemos consiste en proteger los dispositivos médicos. Tú compras un mamógrafo y el mamógrafo trabaja como nosotros, 24/7 por 365. Compras un equipo de electromedicina para dar terapia a los enfermos de cáncer radiológica y el equipo trabaja 24/7 por 365. ¿Qué pasa con estos equipos? Primero, son equipos carísimos. Segundo, son equipos que el fabricante se niega a que tú abras bastiones, securices, porque si lo hicieras perderías la garantía. Y por otra parte, a veces nos encontramos con que hay un determinado tipo de aparato de electromedicina, un analizador de lo que sea, que el fabricante fabricó el driver hasta el Windows XP y no existe driver para Windows 7. Tienes dos opciones: compras un aparato de esos nuevo o mira qué haces. La cosa es que nosotros los aparatos los exprimimos al máximo. Y volvemos otra vez al análisis de riesgos. Que tú tengas una serie de aparatos dentro de tu red que consultan los profesionales, que tienen que tener conexión externa, porque muchas veces un aparato de estos es Schneider, es General Electric, es quien sea, el proveedor que sea que se conecta para arreglarlo. Bueno, pues por una parte, con lo de la VPN hemos securizado esa conexión, pero ahora imagínate que el aparato es vulnerable y dentro de tu red tienes lo que sea que es capaz de explotar esa vulnerabilidad y es un aparato que no has podido parchear. ¿Cómo lo proteges? Pues estamos hablando de otro análisis de riesgos. ¿Qué puedes hacer? Disminuir la probabilidad de que ocurra. En este caso no podemos actuar sobre ese factor. O sí, porque contamos en la página del CCN y es una cosa que yo invito a todo el mundo a ver el catálogo de productos certificados del CCN, porque hay verdaderas joyas. Encontramos un producto de empresa que también se aporta y quiero agradecer de aquí de corazón a todo el equipo, porque pero se han portado como leones, ¿vale? El producto es de una empresa, se llama Trend Micro y es un parcheado virtual. Tiene la certificación del CCN para sistemas de nivel alto y lo que hace es, en algunos casos, crea como una tarjeta virtual que es capaz de analizar el tráfico antes de que entre en el aparato
Lo que hace es que sea virtualmente, es decir, intentar explotar una vulnerabilidad por el análisis del tráfico de red tendría. Antonio, perdona que tenemos de la vulnerabilidad. Algún problemilla con una prueba piloto con el hospital de Antonio, perdona que tenemos un problemilla con la conexión y se nos va un poco de vez en cuando ese sonido, pero yo creo que justo nos permite por lo menos valorar, yo creo que la experiencia que hoy has compartido aquí con todos nosotros, y es que al final arrancamos el programa hablando de comunidad y lo cerramos, yo creo que poniendo un ejemplo de que esa comunidad existe en el terreno de la ciberseguridad. Claro que existe. Estamos hablando de trabajo conjunto entre la Consejería de Sanidad, empresas privadas y, por supuesto, el CCNCERT y todos los servicios públicos, ¿vale? De protección de los entornos. Nos queda nada, apenas 30 segundos, Mónica, para que hagas una reflexión. 30 segundos. Pues hemos aprendido muchísimo, ¿no?, de todo este trabajo que se está haciendo, que como nos estaba contando Antonio, es de 24 horas al día, que es fundamental hacer ese análisis de riesgos para reducir el impacto y que están, yo creo que afortunadamente, personas tan profesionales como Antonio protegiéndonos, y eso es una gran noticia. Pues ha sido un gusto que Antonio Grimaltos, técnico del Servicio de Seguridad de la Información en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Universidad Valenciana, nos haya acompañado. Le prometemos, porque Antonio Grimaltos es mucho Antonio Grimaltos, que tendremos más tiempo la próxima vez y ojalá que sea presencialmente en el estudio en Capital Radio. Gracias, Antonio. Mucha suerte para el futuro. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias a vosotros y os prometo, el placer ha sido mío. Gracias. Un fuerte abrazo, Antonio, y nosotros pues nos despedimos hasta mañana, que volverá a nuestro programa habitual, y hasta el próximo lunes, que volverá este Cyber After Work con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias, amigo. A vosotros siempre, muchas gracias. Mónica, gracias, un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Amigos, nos despedimos con la gestión técnica de Jorge Zúmeta. Os habló Eduardo Castillo. Adiós, hasta mañana.